En la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema de punto flotante. Vamos a tratar el tema de la representación de punto flotante, las conversiones y las características. Vamos a hablar un poco también de lo que es el coprocesador de punto flotante con el que cuenta el Raspberry Pi, los registros que vamos a utilizar, las instrucciones aritméticas de movimiento de datos y las conversiones de datos que podemos tener. Entonces, primero tenemos el estándar IEEE 754, que es el que nos dice cómo vamos a representar en binario los números de punto flotante. Este estándar nos indica que tenemos precisión sencilla y precisión doble. La precisión sencilla es de 32 bits y la precisión doble es de 64 bits. Tenemos la tabla tomada del libro de Alan Clemens que nos indica cuáles son las partes de estos números y cuántos bits usamos en cada uno de ellos. Sabemos que tenemos el signo, el exponente, el bit líder, que es el 1 punto mantisa, la fracción, que es la mantisa, y cuál es el total de bits que vamos a usar. Nosotros hemos trabajado en el semestre anterior bastante a detalle con este de 32 bits. La precisión sencilla, la doble precisión sencilla, es de 64 bits y tenemos una doble cuádruple precisión, que es esta tercera columna de acá, que son 128 bits. En el Raspberry Pi nosotros vamos a poder usar precisión sencilla y precisión doble. Vamos a recordar un poco lo que es la conversión de decimal a binario en el estándar IEEE 754. Queremos convertir el número 9.5. El primer paso es convertir el número entero, o sea, el 9, y luego el 5, el punto 5. Sabemos que el 9 es un 1, 0, 0, 1. Colocamos el punto decimal y luego nos vamos con las fracciones. La primera casilla es un medio, la segunda posición es un cuarto, la tercera posición es un octavo y así sucesivamente hasta 1, 2, a la n, donde n es la posición que estamos tratando. En este caso tenemos punto 5, que es equivalente a un medio. Luego de tener el número ya en binario, hacemos un corrimiento de bits para normalizar el número y que nos quede 1.0011. Como hicimos un corrimiento de bits, debemos colocar el exponente. Sabemos que estamos trabajando en base 2, entonces colocamos aquí el número 2 y como nos movemos 3 posiciones, nuestro exponente es el número 3. Representamos entonces nuestro exponente, el 3, le sumamos el bias que tenemos, que es 127, y luego esa suma, el resultado de la suma, lo colocamos en binario. De esta forma, tenemos que en nuestro número decimal, en representación de punto flotante, es este que tenemos acá, donde claramente se muestra cuál es el signo, el exponente y la mantisa. Para convertir de binario a decimal, usamos el proceso inverso. Tomamos el número en binario y lo primero que hacemos es dividirlo en sus partes. ¿Cuál es el signo? ¿Cuál es el exponente? ¿Cuál es la mantisa? En este caso, para el ejemplo, el signo es 1, lo cual me indica que es un número negativo. El exponente, tomo el valor en binario y lo convierto a decimal. A ese le tengo que restar 127
y entonces mi exponente es 9. Luego tomo la mantisa, le coloco el 1, que siempre va por delante, y luego encuentro el valor decimal. Hemos visto que podemos usar ya sea fracciones o números con punto decimal. En este caso, si usaron fracciones, tengo el 1, que es el 1 que va antes del punto, y luego sumo las fracciones de acuerdo a el valor binario que tengo acá. Esto me da como resultado este número de acá. Y entonces, unificando todo, tengo que es menos negativo por el signo, 1.84375, que es lo que encontré con la mantisa, por 2 a la 9, el 9 es mi exponente, y eso multiplicado me da el resultado que es menos 944. Luego de este breve repaso de las conversiones de binario a decimal y de decimal a binario, vamos a recordar un poco las características del formato IEEE 754. Sabemos que con este formato podemos representar la cantidad de not a number, que son números, por ejemplo, cuando dividimos por 0. También tenemos un comportamiento cercano al 0, que es esta área de acá, que vemos en la imagen. Y esta es una zona prohibida, donde los valores del punto flotante pierden exactitud. Estos números no están normalizados, es decir, no empiezan con el 1 punto mantisa, sino que empiezan con 0 punto mantisa. Y tienen una precisión inferior a los demás números del formato. Para saber si estamos en la zona prohibida o no, debemos ver a la diapositiva siguiente. Esta imagen, tomada de Clemens, del libro de Clemens, también muestra cuándo sabemos si estamos en la región normal o en alguna región prohibida del estándar IEEE. Esto depende del exponente. Si estamos en este rango de acá, los números son normalizados y se comportan como siempre los tratamos. Si tenemos e igual a 255, tenemos más o menos infinito si mi fracción es 0, o not a number si mi fracción es distinta de 0, ¿sí? De la misma forma, si mi exponente es igual a 0, si la fracción es igual a 0, que es este cuadrito de acá, lo que tengo es la representación de positivo o negativo 0, y si es distinta de 0, lo que tengo es un número que no está normalizado en la región prohibida. Luego de este repaso de la representación del punto flotante, vamos a empezar a hablar un poco del Raspberry Pi y de cómo se maneja el punto flotante en este procesador. El Raspberry Pi pues utiliza un procesador ARM, como ya lo hemos hablado, y lo que caracteriza siempre a ARM es la flexibilidad en su arquitectura. Esto quiere decir que el ARM tiene un procesador principal y luego tiene varios coprocesadores que trabajan con el procesador principal. ¿Sí? Entonces este es el principal, el que estoy aquí coloreando, y estos de acá son coprocesadores que ayudan. En este caso nos vamos a enfocar en un coprocesador que es el de punto flotante. Este coprocesador se conoce como VFP, que significa Vector Floating Point. Y este pequeño coprocesador se dedica a ejecutar instrucciones de punto flotante. El Raspberry Pi implementa la versión 2 de este procesador. Sabemos que para
realizar cualquier tipo de operación en el Raspberry, en lenguaje ensamblador, necesitamos los registros. En este caso, como tenemos que el procesador principal y el coprocesador de punto flotante trabajan juntos, pero son partes separadas, necesitamos nuevos registros. Los registros de R0 a R15 que estamos acostumbrados a utilizar no funcionan con las operaciones de punto flotante, es decir, R0 a R15 están en el CPU principal y en el VFP tenemos un nuevo set de registros. ¿Cuáles son estos registros? Los registros del VFP se dividen en dos, en precisión simple y en precisión doble. Para la precisión simple tenemos de S0 a S31, para la precisión doble de D0 a D15. Los de precisión simple manejan 32 bits, los de precisión doble manejan 64. ¿Sí? Físicamente en el VFP, en el coprocesador, lo que tenemos son de S0 a S31, que están representados aquí del lado izquierdo, y los registros de precisión doble son una pareja de los de precisión simple, que son los que están representados con la D del lado derecho. Además de los registros de propósito general, que son los que vimos, vamos a conocer un poco lo que es el FP-SCR. Este es el registro de banderas del coprocesador de punto flotante. Es similar al CP-SCR porque almacena las banderas, que son exactamente las mismas que tenemos en el procesador del Raspberry NZ-CIB. Luego de hablar de los registros, necesitamos hablar de las instrucciones. Vamos a hablar de instrucciones aritméticas, de movimiento de datos y de conversiones de datos. Las instrucciones aritméticas que nos interesan estudiar son la suma, la resta y la multiplicación. Funcionan exactamente igual que como en el Raspberry, en el CPU principal, únicamente tenemos cambios en el formato. El formato es una F al principio, que indica que es una instrucción de punto flotante, un opcode, que es exactamente igual al del Raspberry principal, o sea, suma, multiplicación o resta, y una X al final, que nos indica si es de precisión simple o precisión doble. Si quiero hacer una suma de precisión simple, lo que hago es F add S. Una multiplicación de precisión simple es F mul S. Y si quisiera una suma de precisión doble, sería F add D. Los movimientos de datos también son load y store, de la misma forma en que funcionan en el CPU principal, únicamente cambia el opcode y los registros. En este caso el opcode del load es FLDS, luego el registro de punto flotante destino y siempre en corchetes el registro con la dirección. Algo muy importante, si yo uso FLDS, la S es de simple y entonces mi registro destino tiene que empezar con S también. Si quiero precisión doble, uso D en el opcode y D en el registro. Y por último, el registro con la dirección siempre es uno de los registros de propósito general del CPU principal.
El tercer tipo de instrucciones que vamos a usar es conversión de datos. Para eso contamos con esta instrucción que indica una conversión de precisión sencilla a precisión doble. Eso quiere decir que voy a tomar el valor de S15 y voy a extender el formato de punto flotante para almacenarlo en un registro de precisión doble. Esto me va a servir para poder luego desplegar con printf mis resultados. Printf utiliza el símbolo de porcentaje F para desplegar números de punto flotante de precisión doble. Entonces, utilizo esta instrucción acá para convertir o copiar del valor del registro D6, o sea, un registro del BFP de punto flotante, a dos registros de propósito general del Raspberry. Luego de haber hecho esta conversión y esta copia, o sea, la conversión primero y luego la copia, puedo imprimir mis datos con el punto flotante.